universidades en esta jornada que precisamente trata sobre las prácticas profesionales o profesionales que han tenido, les están finalizando ya el cursado de la licenciatura. Así que sin robarles más tiempo y dándoles la bienvenida, si te parece, Grisel, comencemos con los primeros expositores para aprovechar el tiempo. Sí, perfecto. Antes de arrancar, sería importante que nos pongamos de acuerdo en qué momento van a ser las preguntas, si después de cada exposición o al finalizar todas. ¿Eso lo decidís vos, Dana, o lo construimos una idea en común? Me parece más enriquecedor que escuchemos la experiencia de todos los expositores en esta mesa, y a partir de ahí abramos un espacio para dudas, inquietudes, sugerencias, el intercambio y la circulación de la palabra. Perfecto, hacemos eso entonces. Muy bien. Si quieren, se pueden ir presentando por el chat también, eso no lo dije, pero el chat, bueno, lo usan como ustedes disponen, se van presentando y cualquier duda escriben. Si necesitan compartir pantalla, me avisan también. Bueno, comienzo entonces, rompo el hielo. Mi nombre es Matías Tapia, soy licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente estoy terminando mis prácticas en el módulo de observación, práctica y enseñanza, también para profesorado de Psicología, y estoy en el espacio de instituciones con convenios internos y externos propios de el MOPE. Ahora, perdón, la presentación es por chat, porque si no, esto nos va a llevar demasiado tiempo, ¿no? Sí, solo el que guste se presenta, el que quiere escribir por chat es libre. Y lo que pasa es que si hacemos presentaciones personales me parece que se va a demorar como mucho. Y después venimos de otra mesa que terminamos justito, entonces me parece que la presentación, me parece que nos ahorraría ese tiempo y podríamos escuchar las ponencias, ¿no? Digo yo, porque si no nos va a demandar demasiado tiempo y acabamos justito hace un rato, después de escuchar todo y hacer nuestros comentarios. Entonces, por ahí sí hacemos el orden de cómo están planteada la mesa y arrancamos por ahí. Sí. Sugiero. Buen Pero día. buen día, estamos todas ya las que tenemos que estar aquí. Sí, pero igual es la hora. No, yo quería, perdón, me presento, soy Silvia Tagliani, ¿sí? ¿Qué tal, Silvia? Sos otra de las coordinadoras, ¿verdad, no? Exactamente, sí. Muy bien. No, yo escuchaba lo que decía Liliana y se me ocurría que tal vez los participantes en la misma presentación de su práctica tienen su nombre, la universidad de la que provienen, ¿no es cierto? Y así tiene razón Liliana, agilizamos tal vez 5 minutos por participante. Me parece más práctico. Bueno, ¿quién comienza? Las coordinadoras, así vamos organizando. Han marcado los grupos, ¿no? Sí, tal cual. Podemos seguir lo que nos enviaron los mismos organizadores. En principio tendríamos a Karina Morillo, Charo Quiroga y Pilar Serra de la Universidad Católica Argentina. Ahí la veo a Pilar. Bárbaro. Hola, ¿qué tal? Bueno, recuerden el tiempo, nosotras les vamos marcando cualquier cosa, y bueno, las escuchamos, chicas. A ver. Perdón, primero, eso, necesitamos compartir pantalla. Sí. Por favor. Por favor, confírmenme cuando lo vean. Ahí se está empezando a ver algo, ¿eh? Bien. Ahí lo vemos perfecto. Sí, ahora seguro se comparte Pilar, completa y podemos arrancar. Pilar, ¿están tus otras dos compañeras, Karina y Charo?
Sí, Sí, ahí está. Sí, Somos las estamos acá. tres y Bueno, ok. somos alumnas de la UCA y tenemos a la profesora Liliana Caro, que es nuestra docente de esta jornada. Bueno, empezamos con mi compañera, de nuestra práctica. Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros la práctica que vamos a presentar se llama acompañamiento virtual en el ámbito educativo y surge del área de compromiso social que tiene la facultad, que la universidad considera que una de sus obligaciones es dar respuesta a las demandas sociales que surgen, y un área que se encarga de esto específicamente dentro de nuestra facultad es compromiso social, que se inicia cumple 10 años, en febrero de 2010, y se creó justamente para que las carreras se articulen en sus contenidos y mejoren la calidad de vida de los sectores vulnerables. La idea de esto es que las diferentes facultades de la UCA, cada una pueda aportar desde su área específica para esta colaboración con un trabajo conjunto con parroquias, instituciones y organizaciones sociales, tanto así como barrios de sectores vulnerables. Y la idea es promover tanto la formación integral de los universitarios como poder solventar o dar una respuesta a las demandas sociales que se presentan en los diferentes momentos y en cada sector en particular. Bien. Dentro de lo que sería el sector de compromiso social de la facultad, de la universidad en realidad, porque convoca a todas las facultades, todos los alumnos pueden participar de esta convocatoria, incluyendo docentes. Tenemos lo que se llama acompañamiento educativo virtual, ¿sí? Suena enorme, pero sinceramente que somos una pequeña respuesta a una demanda que surge en esta pandemia que nos atraviesa a todos también. Podemos decir que también esto de poder llamarnos expertos en humanidad es una herramienta que nos brinda la universidad a través del diálogo con los otros, primeramente, ¿sí? Y en esto que hacemos, que es acompañar a niños en este momento de la pandemia a través de las herramientas virtuales que se nos fueron presentando a todos, compartir la experiencia de este año que fue bastante particular, ¿no? Nosotros somos, en este caso justo, 3 alumnas de psicología que estamos terminando 5º año y tenemos una práctica que se llama psicología educacional, ¿sí? Y que se nos propuso hacer, bueno, este acompañamiento como parte de este punto que corresponde a la carrera, ¿no? La verdad que adentrarse fue justamente a lo novedoso, porque si bien se viene haciendo desde otros años, en cuanto a lo que es la virtualidad, puntualmente en pandemia es algo que nos atravesaba a todos, o sea, tanto a los docentes, como a los chicos que acompañamos, como a las familias, y como a nosotras mismas como alumnas, por ejemplo. Hemos tenido las mismas dificultades y hemos aprendido de la misma manera que todos, con el día a día, acerca de lo que son las herramientas. Acompañamos a chicos en colegios hasta el momento que están en primaria, que están concluyendo el ciclo lectivo, con todo lo que eso implica. Lo que hemos descubierto con este acompañamiento es que hubo que ser, podemos decir, bastante artesanales en lo que la propuesta diaria y cotidiana de los chicos nos iban presentando, ¿no? Fuimos descubriendo que, por supuesto, todos contamos con herramientas y a la vez diferentes. Los chicos tienen a veces más o menos acceso a lo que son los medios virtuales, por ejemplo, Internet. Es para nosotros igual el tema de las redes que se caen, el tema del tener buena conexión para poder estar cursando sus clases, para poder recibir las tareas, para poderlas hacer, para poder participar de los encuentros, y la verdad que nos encontramos con un montón de dificultades en este camino de que quieran no contar con ellas.
Entonces, somos, como les decíamos, una pequeña respuesta a todo esto que ellos fueron transitando, ¿no? Durante el año. Intentar aprender con sus maestras, con sus profes, y nosotros tratamos justamente de poder brindarle un acompañamiento que no se trataba solamente de poder hacer una tarea o poder clarificar una tarea con los chicos, ¿no? El acompañamiento que nosotros proponemos es integral, digamos, ¿no? Muchas veces pudimos compartir, fueron muy generosos con nosotros también al hecho de compartirse, y con esto decimos que validamos sus sentimientos también, porque atravesar lo que es la pandemia no fue fácil para un adulto, no es fácil para los chicos, y la verdad es que hemos validado un montón de sentimientos a lo largo de este proyecto de parte de los chicos, que fueron muchas veces enojos, frustraciones, malestares, todo lo que le puede pasar a un chico que la verdad es que muchas veces transita en este medio virtual un montón de soledades, dijimos. Hace un ratito charlábamos con las chicas antes de poder empezar a hablar. Y la verdad que tener esta posibilidad de que nos permitan acompañarlos en esto que les pasa, para nosotros es sumamente significativo. Consideramos que nos lo permiten, y es nos encontramos en un intercambio que valoramos un montón de parte de ellos, ¿no? No hay distancias en cuanto a lo que cada uno de las dos partes siente en esto. Hay devoluciones de todas índoles, por ejemplo, esto es lo que les explicaba de validar a los chicos con todo lo que les pasa. Y bueno, también mencionar que esto, también, pensé que hablaban, mencionar esto de que nos organizamos de esta manera. Los chicos tienen tareas durante la semana y se contactan con nosotros. Cada tutor tenemos asignado a un niño o a dos, tal vez, si son hermanitos, por ejemplo, o dos tutores acompañan a los chicos con todos los medios, o sea, WhatsApp, teléfono, Meet, Zoom. Hemos tenido que experimentar todas las vías, todos los canales que los chicos mismos nos iban hasta empujando a aprenderlos, para conectarnos. Y tratar de acompañarlos en las tareas. Nos han enviado fotos, nos han enviado audios, les hemos respondido con audios con fotos, hemos respondido de la mejor manera, hemos preguntado cuando no se supo algo, cuando realmente hubo que aprender contenidos que estábamos quizás ya lejos de esos años de la primaria que una no recordaba o lo que fuera. Y gracias a que, por ejemplo, tenemos las supervisiones, que son los encuentros de los días sábados, con las docentes a cargo, pudimos, compartir las experiencias semanales, poder tener estos encuentros virtuales entre los tutores, con las responsables, para poder, justamente desagotar todo esto que les pasaba a los chicos, que no era meramente educativo, ¿sí? Consideramos que la educación es más amplia que poder completar un ejercicio o una tarea. Tenemos un campus en donde podemos registrar las acciones, que significa, esta semana me contacté con mi acompañada, sin mencionar demasiados nombres, pero sí puedo decir Nati, por ejemplo. Me conecté, estuvimos conversando, hicimos la tarea, estuvimos online, estuvimos charlando, estuvimos viendo cómo se sentía, vimos qué es lo que le quedaba pendiente, qué respuesta le dan los docentes actualmente a los chicos, porque también comprendemos que están adaptándose a la misma realidad y pueden llegar a estar desbordados, y por ahí los tiempos en responder no son los mismos que estar en una clase presencial, para nada. Entonces tratamos de poderlos organizar a veces en esto que por ahí no entienden también. Y bien, esto que les decía, las supervisiones, juntarnos entre los tutores y poder levantar la mano y decir, necesito ayuda porque pasa esto excede lo que sería el acompañamiento meramente educativo y necesitamos dar una respuesta también a lo que se va presentando. Así que más o menos en líneas generales tratamos de estar presentes en todo esto que es el acompañamiento, ¿no?
Así que bueno, es como un resumen. Gracias, Karina. Por favor. Sí, muy interesante. Mira, casi estábamos sobre el tiempo. Sí. Así que, bueno, si nos queda un Falta poquito... Pilar, ¿no? Perdón, Pilar, ¿no tenés que decir algo? Sí, se ver. extendió un poco, Karina. A ver, Pilar, dale vos. Porque si no, yo nos queda interpreté. fuera, pobre. Claro, bueno. A ver. Para cerrar, bueno, escuchaba y lo único que sentía que hacía falta aclarar era que el contacto es de institución a institución. La universidad se contacta con el colegio y el colegio le proporciona a las docentes y las docentes a las madres de los alumnos el contacto de nosotros que vendríamos a ser estos tutores, acompañantes. Y bueno, es una oferta libre que cada familia decide si servirse de la oferta o no, y la realidad es que, bueno, lo que se ve en las supervisiones es, están muy agradecidas las madres sobre todo, porque bueno, muchas tienen muchos hijos y no es fácil estar con todos. Nada, no me excedo mucho más. Perfecto. Habíamos dejado la última diapositiva con comentarios de experiencias personales, pero creo que con lo que comentó Karina ya está muy claro todo lo que es. Si quieren los dejamos para las preguntas y ahí charlamos un poco más. Pilar y Karina, vieron que las personas que están en esta mesa están participando en el chat, las felicitan sobre todo. Yo tengo, perfecto. Gracias, no había visto. Bueno, a mí me parece re importante aclarar que es un trabajo conjunto, porque hay de psicopedagogía, hay de teología, hay de diferentes seminarios, y entre todos hay de administración de empresas, chicos que también hacen las prácticas desde el área que le corresponde, y las prácticas de las supervisiones de los sábados, como dice Cari, son integrales. Entonces, no sé, algo de tarea de inglés que no se entiende, y profesoras de inglés que pasan el link para poder ayudar, o sea, está buenísimo ese intercambio también. Claro. Charo y Liliana, a mí se me ocurren un par de preguntas y tal vez la gente que está acá participando también. Yo decía, si optimizamos el tiempo, tal vez al final podemos preguntar a los distintos panelistas. Sí, mejor. A mí me parece una dinámica mejor. Al final vamos... Claro, yo me voy anotando algunas cositas, los demás, si quieren, pueden hacer algo parecido y después al final podemos preguntar. Bueno. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, chicas. Yo voy a hacer una preguntita. Victoria Moluní, ¿está acá en este Zoom? A ver, sí, buen día. Victoria, buen día. No te veo. A ver. Yo soy Victoria Volando, no sé si hay alguien más. O sea, ¿usted habla de la profesora o de la estudiante? Porque hay dos Victorias. De la profesora que tengo acá coordinando la mesa conmigo. Claro, es Dana Ponce, la facultad se olvidó de hacer el cambio. Somos las dos del mismo equipo de cátedra y esta mesa la va a coordinar Dana. Perfecto. La idea era esa. Dana, ok. Bueno, Dana, sí, yo estoy acá estaba buscando a Victoria. Bueno, perfecto. Dana, ¿dónde? A ver. Acá estoy, Silvia, buen día. Ay, buen día, Dana. Claro, estás como, ahí aparece tu nombre, perfecto. Bueno, entonces, ¿te parece seguimos con las otras panelistas? Sí, de hecho, minutos antes de que usted se conectara, ya Grisela había coordinado esa dinámica. Genial. Que primero expusieran todos y después hacíamos la puesta en común. Bien, yo les pido disculpas, no me tomaba el ID, entonces intenté 3 veces hasta que pude entrar. Bueno. Yo como no te veía, Silvia, acordé con Dana eso, pero ustedes son las que coordinan, así que les paso el mando, tranquila, si necesitan algo estoy acá. Bueno, gracias Grisel. Entonces, seguiría, bueno, Martina Ribetti, Pablo Matías Tapia, María Sol Díaz y María Victoria Volando, justamente, claro.
Les pasamos la palabra a ustedes, chicos. Cuenten de qué universidad son y escuchamos Bien. la práctica. Bien, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Nosotros somos de la Universidad Nacional de Córdoba, del profesorado en psicología, algunos ya licenciados, licenciadas y otros en proceso. Mi compañera Martina va a compartir. Las prácticas que venimos a contarles son las que forman parte del módulo Metodología de la Observación y Práctica de la Enseñanza, en específicamente el espacio de prácticas y espacios institucionales con convenios internos y externos. Es la última materia que hacemos para poder recibirnos de profesores y profesoras. La docente a cargo es Alejandra Iparraguirre y nosotros hicimos esta exposición para contarles justamente cuáles han sido los desafíos que ha tenido el formarse para ser docentes en un año en el que la docencia cambia radicalmente sus pautas de trabajo, se tiene que ayornar, hay que modificar formas de cómo veníamos tradicionalmente viendo a la formación y al rol docente en sí mismo. Podemos pasar la... Bueno, sobre la propuesta, como objetivos generales, se buscó que se adquiera conocimientos pedagógicos, que haya un reafirmamiento crítico de los contenidos de la materia y que cada estudiante sea capaz de reconocer las necesidades del alumnado. Como objetivo específico, reconstruir y transformar las prácticas y reformular crítica y creativamente la enseñanza. Bueno, yo ya me presenté. Vamos a hablar un poco de cómo fue, o cómo estuvo organizado, mejor dicho, las prácticas de MOPE. Pueden pensarse en 6 dimensiones estructurales, digamos, de lo que fueron las prácticas. La primera tiene que ver con el día y horario fijo de encuentros semanales, ¿sí? Las clases estuvieron estructuradas para los días jueves a las 4 de la tarde y las supervisiones, las clases estuvieron a cargo de la profe a cargo del módulo. Y después las supervisiones que estuvieron pautadas con los distintos docentes instructores en diferentes horarios y también días acordados con los mismos. En el caso mío, estuve con la profe a cargo del MOPE y las supervisiones fueron los viernes por la mañana, a las 8:30. Otra de las dimensiones que fueron estructurantes de nuestras prácticas tiene que ver con el aula virtual, ¿sí? Se creó un espacio al que todos podíamos acceder y tener mayor llegada a lo que son los módulos trabajados, a lo que es la bibliografía, los espacios de anuncios, ¿sí? Información y contacto con la misma profe y con los docentes instructores. La otra dimensión que fue estructurante de las prácticas tiene que ver con el clima áulico virtual que se generó, que tienen que ver con las estrategias de acercamiento que utilizó el equipo de cátedra con los estudiantes, ¿sí? Entonces se generaban algunas cuestiones como el acercamiento al estudiante a través de música y videos al comienzo de una clase para sensibilizar la temática que se fuera a trabajar, el intercambio de bibliografía y reflexiones en los espacios del aula virtual, las escrituras compartidas a través de los wikis, ¿sí? Y la consigna que atravesó toda la práctica tiene que ver con qué nos animamos a hacer como docentes, ¿sí? Otro de los ejes estructurantes, o de las dimensiones estructurantes de las prácticas, tiene que ver con la bibliografía obligatoria y complementaria que se utilizó. Vimos mucha bibliografía que tiene que ver con lo que serían nuestras prácticas en terreno, pero lo novedoso de este año es que se incorporó bibliografía que fue saliendo este año,
que nos atraviesa, digamos, con un contexto de emergencia sanitaria. Entonces, la bibliografía que trabajamos este año también tiene que ver con cómo nos posicionamos desde la virtualidad y cómo se han visto modificadas las prácticas. Y finalmente, otro de las dimensiones estructurantes, que está en la filmina que sigue, tiene que ver con los trabajos prácticos, que nos han servido a nosotros prácticamente como una especie de como una ejercitación para lo que iba a ser el trabajo de integración final, ¿sí? Pensemos que en este contexto de virtualidad, la propuesta de enseñanza fue co-construida porque cambia también no solamente el terreno, sino la modalidad de trabajo que tuvimos. Entonces, los trabajos prácticos fueron una especie de ejercitación para evitar la procrastinación y practicar un poco lo que es la escritura y la reflexión, ¿sí? Y la creatividad. Entonces tenemos trabajos prácticos como el primero, que tiene que ver con imaginar un diálogo con el autor, en el cual uno establece un intercambio y en donde se pone en juego la creatividad. Otro trabajo práctico que tiene que ver con una autobiografía, en la que uno rememora cómo fue enseñado, cómo fueron sus aprendizajes a lo largo de la vida, en los distintos espacios institucionales, escolares, ¿sí? La co-construcción de la propuesta de enseñanza, también el trabajo bibliográfico a través de recursos didácticos novedosos como un Genially, y bueno, y posteriormente un análisis y reflexión sobre lo que fueron nuestras autobiografías, con la consigna de cómo fuimos enseñados, ¿sí? Y a partir de ahí, cómo proyectamos nuestro rol docente a futuro. Y bueno, y finalmente se hizo una especie de balance a través de un formulario de Google acerca de cómo vivenciamos nosotros nuestra trayectoria educativa en estas prácticas de MOPE, ¿sí? Además de estas dimensiones, hay otra más que me olvidé mencionar, que tiene que ver con los recursos didácticos que se utilizaron, ¿sí? Los recursos didácticos que utilizó el equipo de cátedra fueron variables, desde la utilización de YouTube, los Genially, la recuperación de los aportes de los estudiantes a través del chat, ¿sí? Se sacaron imágenes también acerca de fotos de lo que fueron las clases, se trabajó con bueno, formularios de Google, un Padlet, ¿sí? Se trabajaron, por ejemplo, lluvias de ideas a través de el Mentimeter, ¿sí? Entonces son todas estrategias y son todos recursos didácticos que sirven para la virtualidad y que posteriormente, si pensamos en un retorno a la presencialidad, se pueden trabajar también con los estudiantes en terreno, ¿sí? Así que, bueno, no sé si quiere seguir alguna de las compañeras. Sí. En relación a las prácticas en sí mismas, lo que hubo que modificar fuertemente fue que en otros años las observaciones se hacen en terrenos y se incorporan a espacios de materias y asignaturas de la educación secundaria. Y en este caso tuvimos que salir a buscar esas clases, a los diferentes recursos que fueron utilizando los docentes y las docentes de la provincia, ¿no es cierto? Fue un gran desafío porque tuvimos que intentar acceder a clases grabadas en YouTube y desde ese lugar empezamos a encontrar como diferentes posibilidades. Hubo una gran flexibilidad por parte de la cátedra y por parte de la facultad y una gran variedad. Eso dejó ingresar a la diversidad. Entonces se observaron clases de secundaria, de posgrados y de la misma facultad, pero lo que sí no pudimos dejar de observar es que había una gran desigualdad en términos de accesibilidad, en términos de conectividad, y que las experiencias de las clases grabadas eran sobre todo en espacios que tenían que ver con niveles superiores y que la docencia cordobesa se había dado
otra serie de herramientas para poder sostener el vínculo con sus estudiantes, vínculo pedagógico, y habían utilizado más bien plataformas como WhatsApp. Y para poder recabar esa información y cómo había sido esta manera de dar clases, hicimos entrevistas. En ese sentido, logramos acceder a la propuesta que se planteaba y que se compartía en grupos de WhatsApp con estudiantes por parte de cada docente, la retribución que le generaba o le daba los estudiantes y la devolución que hacía cada docente. Sí, nos encontramos llamativamente, bueno, que hay realmente el acceso a una clase grabada, sincrónica o asincrónica, o a la posibilidad de que hubiera un intercambio en el mismo momento, sincrónicamente, entre estudiantes y docentes en lo que eran las escuelas secundarias, se disminuía en un gran porcentaje. Eso también se relacionó posteriormente con las propuestas que nosotros mismos hicimos con nuestros compañeros a la hora de pensar las clases, en donde nosotros ya luego asumimos el rol docente. Y le doy paso a mi compañera. Gracias, Sol. Como decía mi compañera, se realizó primero una observación y después realizamos, cada dupla realizó una propuesta de enseñanza y aprendizaje, donde, bueno, se tomaron clases asincrónicas, ya que estaban pautadas para un día y una hora, en donde todos nosotros, los compañeros y compañeras, tenemos un grupo de WhatsApp, entonces íbamos poniendo qué día y qué horario íbamos a realizar estas clases, que eran 2, donde iban accediendo. Acá se pudo ver un trabajo construido, ya que hubo mucha solidaridad y mucha empatía por todos los equipos, ya que íbamos accediendo a unas clases y a otras. Esto fue lo que dio lugar a nuestra práctica en sí, ya que, bueno, nosotras nos tomamos este rol de profesoras, y dando una planificación, una planificación de diseño de estas clases, y las compañeras y compañeros accedían a ellas. Cada dupla de trabajo daba lugar a un tema de la currícula de psicología, que como un simulacro, por así decirlo, de lo que iba a ser la práctica en un colegio secundario o universitario, pero siempre con una currícula de psicología. Entonces hubo una amplitud de temas que se observaron en estas clases observadas. Por ejemplo, introducción a la psicología, las distintas teorías, ESI, inteligencia emocional, entre otras. Acá también, como mencionó mi compañero, hubo una multiplicidad de diapositivos, de plataformas virtuales, donde nos tuvimos que ir como viendo cuál utilizar y que sea ingenioso a la vez, sacando también esto de lo tradicional, por así decirlo, que es, bueno, las imágenes y YouTube o PowerPoint, sino también otras para que genere un gran entusiasmo por parte de los y las estudiantes. Gracias, Martina. Y yo, acá para cerrar, Victoria, bueno, en realidad, como haciendo un poco eje en lo que nos significó para nosotros la experiencia, realmente fue una flexibilidad tanto del equipo docente como de los estudiantes en conocer esta nueva modalidad de encontrarnos en el espacio áulico ahora virtual. Y que tuvo que ver con, bueno, por un lado la flexibilidad de los dispositivos, pero también con un eje muy central en la fortaleza de los lazos para la continuidad del proceso. Realmente fue una apuesta al acompañamiento cercano desde los espacios de encuentro teórico-prácticos, como el trabajo con instructores, el trabajo por duplas o trías, para la realización de la propuesta docente, la observación y sistematización, y sobre todo una propuesta a construir un posicionamiento ético y político sobre el significado del quehacer docente. Nosotras realmente la autobiografía tuvo
o fue un nodo muy importante de este proceso de aprendizaje para mirarnos primero, mirar todo el saber acumulado respecto a qué significa aprender y enseñar en nuestro tránsito por las instituciones formales y los espacios informales de aprendizaje, para desde ahí construir y qué queremos hacer con las propuestas de enseñanza y los espacios de educación que queremos habitar, desde nuestro título, de las posibilidades, ¿no?, laborales. Entonces, bueno, por esos dos ejes que nombraba anteriormente, como un eje muy fuerte puesto en la construcción de lazos para la continuidad de procesos y esta apuesta a la cercanía, y por otro lado, más allá del contenido o con el contenido, la construcción de un posicionamiento docente que realmente hizo que haya condiciones de grupalidad. Y desde eso, bueno, realmente un proceso muy, muy grato. No sé si hay algo más. Bien, Victoria, muchas gracias. Bueno, nos ha llegado el clima cordobés, a través del entusiasmo de ustedes y la tonada. Fantástico. Gracias. Sí. Dana, no sé si querías decir algo. Tengo miedo que se me contagie la tonada, por eso estoy... Muy bien, chicos. Bueno, podríamos seguir con Natalia Varela, de la UCSE. A ver. Bueno, Natalia. Buenos días. Natalia. Natalia, me Nati, parece que se te escucha muy lejos. Sí. A ver, pruebo con sacarme los auriculares. Sí, a ver, dale. ¿Tenés los volúmenes altos? Sí, ¿ahí se me escucha mejor? Sí, Mejor. se te escucha mejor. Perfecto, gracias. Bueno, como para presentarme un poquito, soy Natalia y... Perdón, antes de que vos empieces, recuerden que nos asignaron 10 minutos a cada uno de ustedes, así que a cada uno no, en realidad, bueno, a la institución, digamos. Yo para que se autoadministren y no tener que señalar esto que es un poco antipático. Bueno, gracias. Para comenzar, pertenezco a la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy. Me encuentro atravesando las prácticas profesionales de psicología, y bueno, la práctica profesional supervisada en psicología educacional. En un primer momento se dividió la cátedra en dos momentos. La primera mitad del año fue una parte teórica durante el primer cuatrimestre, y la segunda parte fue la parte práctica en la que salimos al campo. La parte teórica la realizamos los días y los horarios previstas por la cátedra, acompañados de las docentes Victoria Molowny y Dana Ponce, en conjunto con una ayudante alumna. Dentro de esta primera parte se recordaron ciertos contenidos teóricos pertinentes, siendo clave la consistencia epistemológica y ética para poder llevar a cabo la práctica profesional. Los mismos fueron trabajados por diferentes dinámicas y actividades en Classroom, así como el autocuidado, y todo esto nos permitió posicionarnos desde la perspectiva de derechos, reconociendo los marcos normativos que nos guiaron posteriormente, como por ejemplo la Ley de Salud Mental, la Ley Provincial y Nacional de Educación Superior, la Ley de Educación a Distancia y la Ley del Ejercicio Profesional. Todo ello nos permitió reforzar, recordar ciertos conceptos para la salida al campo que se dio en la segunda mitad del año. Debido a la situación actual, se nos brindó la posibilidad de realizar las prácticas profesionales utilizando la modalidad virtual. Para poder organizarnos, ya que somos varios estudiantes, nos dividimos en grupos. Conformamos en total 7 grupos destinados a 3, se podría decir, instituciones. La primera institución a la que se realizaron las prácticas
fue la Escuela Municipal número 1 Marina Vilte, en la cual se trabajó con los docentes, con los preceptores y con las familias. Dentro de lo que se realizó con los preceptores, se brindaron diferentes dinámicas haciendo referencia al docente como un agente de cambio, a la importancia del rol profesional como agente de educación activa, fortaleciendo habilidades y capacidades. En cuanto a lo que se trabajó con los docentes, los alumnos pudieron realizar una primera aproximación en cuanto a la adopción de un rol no participante, para luego ser coordinadores de un encuentro en la cual se hizo foco en las trayectorias laborales, personales y la importancia del otro. En cuanto a las familias de la Escuela Municipal Marina Vilte, se trabajó con los destinatarios abordando diferentes tópicas como motivación, inasistencia a clases y acompañamiento escolar. Estuvieron acompañadas de profesionales pertenecientes a la institución como una psicóloga y una fonoaudióloga. Por otro lado, se conformó otro grupo realizando un trabajo articulado de todas las diferentes PPS de la universidad para desplegar un proceso con los aportes de cada una. Se realizó en total 8 encuentros, previstos 2 encuentros para cada PPS, iniciando con el área laboral, siguiendo por lo clínico, después nosotros en educacional y al final comunitaria. Dentro de los 2 espacios específicos de educacional se trabajó el aprendizaje ante lo inédito, pensándonos en la pandemia, y las narrativas, pensando el lugar que ocupan los otros, lo que nos sostiene en tiempo de crisis, cómo nos contamos en cuanto a lo que vivimos y poder recuperar las narrativas que nos habilitan. Se realizó mediante una dinámica en la cual se inició por brindar un espacio reflexivo por medio de frases, para luego realizar dinámicas abordando los diferentes tópicos y finalizando también en un espacio de escucha activa para dar inicio, para invitarlos a los siguientes encuentros. Otra de las instituciones se realizó en conjunto con el servicio que brindó la universidad llamado el Centro de Orientación Educativa, que fue un servicio que lo conformaron diferentes profesionales de la universidad para dar contención y acompañamiento a los estudiantes que lo requieran. En un primer momento, los estudiantes de la PPS observaron un taller de ansiedad, colaborando con el equipo de las profesionales, y participaron en la planificación y en la implementación de un taller de técnicas de estudio, y realizaron un video asumiendo la responsabilidad en todo el proceso. Y por último se intervino en SAE, que es el Servicio de Acompañamiento Escolar, en una primera instancia también como observadores no participantes, y luego como coordinadores de un encuentro para brindar contención emocional. Se abordaron diferentes temáticas como fortalezas, debilidades, los aspectos positivos y negativos que podían rescatar de la situación actual, comunicación y la organización del tiempo. De este grupo, se rescató la capacidad de adaptación que tienen los docentes, así como la calidad del grupo docente como fuente de comunicación y contención, aparte de la colaboración y entre otros. Para concluir, todos los talleres fueron realizados con éxito, contando en todo momento con el acompañamiento y la supervisión de las docentes de cátedra, así como también de las diferentes profesionales en las que se intervino. Dichas prácticas se realizaron mediante la plataforma virtual llamada Teams, la cual la facultad facilitó tener todas las licencias para utilizarla de una manera sin restricciones, por medio de la cual pudimos captar diferentes problemáticas que se presentan en el ámbito educativo y cómo los profesionales pueden actuar frente a estas problemáticas. Es importante por ahí referir que, dadas las circunstancias, se llevaron a cabo las prácticas en pleno proceso de adaptación,
lo cual en un primer momento se vivió con mucha incertidumbre y también mucha ansiedad, pero considero que las prácticas se realizaron de una manera totalmente efectiva, siendo totalmente enriquecedoras. Todas las experiencias de los grupos que se conformaron. Y bueno, considero que pudimos enfrentar todas las vicisitudes que se nos presentaron, superando las expectativas que teníamos de la PPS. Bueno, hermoso, Natalia. Lo que transmitiste fue un trabajo intenso. Sí. Sí. Acá te aplauden, muy bien. Está bueno, claro, Gracias. usemos las reacciones del Zoom, es verdad. Buenísimo. Bien. Gracias. Estabas vos sola de tu universidad, ¿sí? Y como referente, sí. Claro, perfecto. Bueno, gracias, Natalia, te felicitamos. Muchas gracias. Bueno, podemos seguir con Lucía Guarnieri, Nicolás Belio y Paula Menela, ¿sí? De la Universidad Austral. Sí. Bien. Hola, ¿qué tal? Buen día, Lucía. ¿Estás vos sola o están tus compañeros también? Estamos con Paula, ahí está. Está Paula, perfecto. ¿Y Nicolás? No pudo conectarse hoy, tuvo un inconveniente. Bien. Bueno, las escuchamos. Bueno, voy a compartir pantalla. Sí. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Ahí va. Muy bien. Bueno, nosotros realizamos este proyecto dentro de la Cátedra de Psicología Social Comunitaria y luego lo llevamos a la práctica dentro de las mismas prácticas de comunitaria. Sin embargo, estamos abordando una problemática educativa como es la deserción. Trabajamos con, si quieres pasar, Lu, con la Fundación El Potrero, quienes se dedican a hacer talleres de fútbol y de hockey de manera mixta en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, nos adentramos más en la sede de Tigre. La visión, el motor de ellos es tratar de sacar a los chicos por lo menos un rato de estos espacios vulnerables en los que se encuentran y transmitirles un poco la cultura del deporte, del equipo, de los valores, ¿no? Del respeto, la responsabilidad, el compromiso, el compañerismo. Y bueno, buscan poder que se puedan valorar ellos mismos y que desarrollen su potencial. Si quieres pasarlo. Bien, para hacer un diagnóstico situacional, ¿no? Para ver en qué podíamos ayudarlos nosotros en esta práctica, hablamos con uno de los fundadores y nos dijo que las problemáticas más comunes que veían ellos eran estas que postulamos acá. Sin embargo, decidimos adentrarnos más en la deserción escolar. Nos dijeron que alrededor de la mitad de los chicos dejaba la escuela. Y entonces nos pareció también importante este aspecto porque quizá era como los talleres de fútbol, ¿no? Quizá algo superficial que después podrían llegar a generar que salgan las demás necesidades sentidas por ellos. Si quieres pasarlo. Bien, el objetivo principal fue, en un principio fue algo más de cara a cara, ¿no? Lo que teníamos pensado y sin embargo lo tuvimos que amoldar a la situación. Entonces la idea fue generar espacios de encuentro, de tutorías online para acompañar principalmente, ¿no? No tanto de que sea un profesor particular, sino de contener, de ser un mentor, ¿no? De ser alguien que es un poquito más grande, que sabe un poquito más, que tiene un poco más de experiencia y tratar de ayudarlos, de encontrar recursos para las dificultades en específico que cada uno de los chicos nos fue trayendo. Si bien hace poco lo pusimos en marcha. Bien, y principalmente nos adentramos en los chicos más grandes de la fundación, que son de 12 a 15 años, ya que a largo plazo lo que buscábamos es que nosotros a lo que denominamos jugadores y entrenadores serían los jugadores, los chicos que forman parte de la fundación, y los entrenadores son los voluntarios que por ahora son de la Universidad Austral,
de quinto año de la licenciatura de Psicología. Lo que buscamos a largo plazo es que estos mismos jugadores que están siendo parte ahora del programa pasen a ser los mismos entrenadores. Paula, y que ellos mismos... Perdón, dijiste de quinto año de la licenciatura en... Psicología. Ah, en psicología, perfecto. No compañeros nuestros que gracias a Dios nos ayudaron a llevar esto adelante. Bien, y que estos mismos sean, ¿no? Que compartan su experiencia de cómo fue su programa y las experiencias de vida que quizá ellos mismos saben más que nosotros. Y después, durante el proyecto se hizo un link con la Fundación de River Plate, así que también hay unos chicos de la Fundación de River siendo parte del programa. Bueno, entonces con este objetivo, justamente, como decía Pauli, el equipo que armamos era primeramente de los que armamos el proyecto en la materia teórica de comunitaria, y después sumamos a compañeros nuestros de último año de psicología de la carrera. ¿Cómo llegamos a este objetivo? ¿Cómo lo pusimos en práctica? Bueno, el método para el acompañamiento escolar fue reuniones virtuales, semanales, vía Google Meet, o en su defecto Zoom, o en su defecto WhatsApp, según la disponibilidad de los chicos. Después también, bueno, contamos con un espacio de supervisión, nos coordina una psicóloga exalumna de la Austral, que es parte también de la fundación, y nosotros recién estamos arrancando con este proceso, en noviembre logramos arrancar, antes tuvimos toda una fase de preparación, de alianza con la institución, reuniones casi semanales con uno de los fundadores de la Fundación El Potrero, y en este proceso de reuniones y de alianza también surgió la posibilidad de sumar un dispositivo, una plataforma virtual diseñada especialmente para este proyecto, que digamos, el contacto nos lo brindó la Fundación, y también trabajamos en conjunto con un grupo de programadores de este grupo Soy Henry, que nos ayudaron con esto, ¿no? Que bueno, todavía no lo estamos implementando, pero a largo plazo se lo piensa como para poder darle un mayor alcance y usarlo no necesariamente para el encuentro concreto virtual de videollamadas, sino para gestionar, para facilitar, digamos, la admisión de los contactos, para coordinar los horarios, para agilizar todas esas cuestiones, y también para tener, por ejemplo, un banco de recursos pedagógicos, etcétera, que ahora lo manejamos más manual. Si no olvidó nada. En cuanto a conclusiones o a qué podemos reflexionar nosotros sobre cómo estamos hoy, si bien acabamos de arrancar con el apoyo en sí, se nos ocurrió pensar en estas cuestiones, y lo primero fue que justamente en estos primeros contactos, hasta llegar al primer contacto con el chico que nos contactó con la fundación, hubo en algunos casos mayores dificultades por la virtualidad, por la falta de información que por ahí se pierde, no sé, por ejemplo, un contacto de celular que es de la madre del chico, pero también es del chico, entonces o no contesta, etc. Pero aprendimos de esto como la importancia de insistir y de esperar, porque una vez que se logra el contacto con la persona, como más allá de que sea a través de las pantallas, si es lo más humano posible, si es relativamente humanizado, cara a cara, voz a voz, se logra el vínculo, que es lo más importante para poder garantizar el mantenimiento de ese espacio, ¿no? Y bueno, para que sea fructífero para el otro también. Entonces, bueno, justamente por esto la importancia del vínculo, y de poner en juego todas nuestras habilidades de nuestro rol de psicólogos, que bueno, entre ellas también está el tema del encuadre, y bueno, obviamente del apoyo de tener una supervisión. El encuadre porque bueno, en el primer encuentro dejamos bien claro de qué manera íbamos a trabajar, usamos la metáfora de que bueno, que el entretiempo, entonces repensamos estrategias y después vos volvés al partido, vos sos el jugador, yo soy el entrenador, toda esta cuestión, como para ubicarnos, y que no es que vamos a ser su maestra particular, de hacerle sus tareas o de enseñarle nosotros el saber como desde arriba, sino una cuestión más simétrica, más horizontal,
Y bueno, también pensamos que esto podríamos llamarlo aspectos más clínicos, pero también son como aspectos más transversales de todas las áreas de práctica de nuestro rol profesional, ¿no? Y nos pareció como valioso en ese sentido. Después, por otro lado, también valorar mucho la gran alianza institucional que se logró. La Fundación del Potrero desde el principio nos dio un rol muy protagónico, tuvo como una visión de largo plazo, la sigue teniendo, y además cuenta con muchos recursos, esta posibilidad de la plataforma con los programadores, todo esto. Y bueno, en toda esta fase de preparación nosotros conocimos como un lado más organizacional, si se quiere, en la práctica, por esta dinámica de reuniones, de contactos, de, bueno, contactar a la Fundación River, pensar, bueno, y también fue como muy enriquecedor. Y bueno, como conclusión final, nos parece que esta práctica fue como multifacética, como que tuvo un poco de educacional por el tipo de espacio que armamos, tuvo el enfoque comunitario, tuvo también este aspecto más organizacional y un aspecto más clínico, o podríamos llamarlo más transversal a todas las áreas. Bien, gracias, Lucía. Bueno, y ahí está. Nos queda una más, a ver. Sí. A ver. Es como modo de cierre. Esa es la frase que tiene la Fundación El Potrero como lema. Generar nuevas oportunidades para todos los chicos de todo el país, transformar su realidad a través del deporte, educación y apoyo psicológico. Muy bien. Perfecto. Y con eso cerramos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está, volvimos a la pantalla grande. Bueno, gracias entonces. Linda experiencia en la Universidad Austral. Muy bien. Justamente trabajando algo tan trascendente y difícil como es la deserción escolar, ¿no? Bueno, y el último panel estaría integrado por Julieta Semegone, Luana Pagano y Nicolaya Terreri de la USAL, Universidad del Salvador. No sé, chicos, ¿a quién le damos la palabra primero? Bueno, buen día. Hola a todos. No tengo hora de empezar la exposición. Voy a compartir pantalla, permiso. Sí, suyo. Ahí se ve bien. Se ve bien, Julieta, sí. Bueno, estoy en representación de todo el equipo. Acá también está en la presencia de Agustina, que es una de las que hizo las prácticas conmigo, junto con Delfina. Bueno, voy a hablar de esto, que fueron unas prácticas profesionales tutoriadas en intervenciones educativas que tuvieron una particularidad este año, ya que fueron de forma virtual en el contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19. La misma se llevó a cabo en el Colegio Nuestra Señora de Luján, ubicado en la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Es una escuela laica con una fuerte impronta religiosa. En sus 3 niveles educativos propone una educación integral y comprometida con el desarrollo personal del alumnado. Su ubicación geográfica se encuentra antes de la vía que une la Ruta 8 con el Camino General Rodríguez, la cual hace que la población sea heterogénea en multiculturalidad y en nivel de vida. El objetivo era que podamos desarrollar las competencias para ejercer el rol del psicólogo educacional dentro de una realidad concreta. Elaborar y diseñar estrategias y programas de intervención institucional, poner a prueba la solidez de los conocimientos previos adquiridos a lo largo de la formación académica, intervenir en equipos institucionales, interdisciplinarios dentro de educación, comunicar su intervención profesional en forma pertinente y adecuada, como a su vez desarrollar actitudes, habilidades y destrezas profesionales en el ámbito educativo. Al ser una práctica en un contexto de aislamiento social obligatorio, los materiales que se utilizaron durante la misma fueron más bien de tipo online, ya sea comunicaciones a través de mails, grupos de WhatsApp, plataformas digitales, herramientas como Photoshop, editores de imágenes como Canva, el uso de videollamadas,
así como la utilización de un drive junto con el alumnado, la bibliografía de la cátedra y los encuentros semanales con las tutoras. Nuestro primer acercamiento con la institución fue a través de mail, el cual nos presentamos e invitamos al equipo directivo a un encuentro más personal a través de una plataforma virtual. Una vez que nos pusimos en contacto, creamos un grupo en WhatsApp y coordinamos con la vicedirectora el día y la fecha del encuentro. Para llevarlo a cabo, utilizamos la plataforma de Google Meet. Llegado ese día, Erika, la vicedirectora, nos revela que nos estaban esperando con ansias y en el colegio que ya tenían también asignada el grado para nosotros. Era cuarto grado nivel primario en sus 3 divisiones, A, B y C, compuesto por 37 alumnos en cada aula. La demanda esencial fue que las ayudemos a tratar las emociones, que los alumnos, como nos revelan ellas, decían que no están de todo el bien. Nos comentaron que a veces se encuentran tristes, idos, y que lo manifiestan a través de los encuentros de Zoom que los tienen con las docentes. Nuestra finalidad era lograr un buen vínculo de coparticipación con la institución. Junto con la vicedirectora y las docentes, se estableció un envío semanal de actividades lúdicas y recreativas, donde se trabajan las emociones en la escuela y también con la familia. Por ejemplo, a través de esta actividad, Desafiando la Cuarentena, queríamos que los niños puedan reflexionar y expresar sobre aquellos obstáculos o miedos que encontraron frente a todos estos cambios y cómo lograron superarlos. Gracias también al grupo en WhatsApp que creamos, logramos una comunicación muy fluida y constante. Las prácticas tuvieron un lugar dentro de la currícula y las actividades eran llevadas a cabo por las docentes los días viernes. Durante todas las prácticas nos comentaron que eran muy pocos los alumnos que se conectaban en el día de la actividad, pero los resultados y las producciones de las mismas eran recibidas contemplando el tiempo de cada familia a lo largo de la semana. A través de un video interactivo, nosotras, las practicantes, contamos el cuento Ramón Preocupón, con una actividad totalmente manual, donde ellos mismos eran los creadores de los muñecos quitapesares. El libro Educar en el Asombro, de Catherine Lecuyer, nos revela que los niños nacen con asombro. El mismo refiere a no dar el mundo por supuesto. Y ya hace más de 7 siglos, Tomás de Aquino dijo que el asombro es el deseo para el conocimiento. Y eso es exactamente lo que nos despertó estas prácticas vivas. En definitiva, y gracias a ellas, se evidenció que nuestra profesión es indispensable y nuestro rol es triple. Primero, debemos percibir cómo así escuchar las necesidades de la institución a través de la sensibilidad y la empatía. Segundo, calibrar la realidad del aula y la relación entre los diferentes actores. Y por último, debemos acompañar con amor y respeto a las docentes en su labor, otorgándoles las herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Fue así que en uno de nuestros encuentros con las docentes, una de ellas nos transmitió que muchas veces los padres, sin darse cuenta, interrumpían las clases de los niños, haciendo que estos se distraigan de las mismas. Nuestra intervención en ese momento fue sugerir el uso de auriculares con la finalidad de crear un espacio áulico entre el niño y la escuela, sin interferencias externas. Para nuestro asombro, una intervención tan pequeña tuvo resultados muy fructíferos. También se resumen estas prácticas como aprendizaje desde la sencillez, el amor que hay detrás de un simple dibujo, o la carga emocional que puede haber detrás de un mensaje de una docente, el cual se puede inferir que expresa preocupación, agobio o alivio. Como practicantes, realmente no imaginábamos el alcance y la trascendencia que tendría en cada niño y docente esta práctica, como así también en nosotras. Y para finalizar, se necesita entrega, escucha activa, trabajo en equipo y por sobre todo tutores que acompañen y guíen este proceso, funcionando así como tanto nos refería ese andamiaje de Vygotsky en su concepto de zona de desarrollo próximo. Y ojalá que los futuros practicantes puedan vivenciar esto y muchos más, que las mismas dejen huellas en sus corazones
y que esta conclusión de estudios de grado sea la apertura al verdadero inicio de su formación. Y esto es para todos, para mí, para ustedes, que nos superemos, que vayamos siempre por más, y que recordemos que la educación no es la preparación para la vida, sino que la educación es la vida en sí misma. Muchas gracias. Gracias, Julieta. ¡Qué mensaje! Muchas gracias. Bueno, lo transmitiste con mucha pasión, ¿eh? Así se vivenciaron estas prácticas realmente. Hermoso, gracias. Gracias, muy lindo. Bueno, ¿podemos seguir con Luana? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto, sí, sí. Bueno, mi nombre es Luana Pagano. El cuatrimestre pasado cursé las prácticas profesionales tutoriadas en educación bajo la supervisión de la licenciada Silvia Tagliani y la licenciada Liliana Pisano, y junto con mis dos compañeros, Storchi Bianca y Facundo Touceda, intervenimos en el comedor educativo Los Toritos, ubicado en Derqui, en el partido de Pilar. Es una organización sin fines de lucro, creada en 1999 y constituida por más de 40 personas voluntarias, entre ellas docentes y 23 maestras que no tienen el título docente, pero desempeñan su labor basándose en la convicción de la educación y el desarrollo a temprana edad, y por 360 niños entre 3 y 5 años. No me deja pasar. Ahí está. El objetivo de la institución es promover valores y brindar contención, educación e inserción escolar a los niños más carenciados. Y el funcionamiento se sustenta a partir de eventos solidarios y el aporte de empresas y personas solidarias que apoyan el proyecto educativo. Tal como dice el nombre, es considerado un comedor porque promueve higiene, alimentación y hábitos saludables, y a su vez es considerado una institución educativa, ya que promueve ciertas asignaturas como son lengua, matemática, educación física e integración familiar. A pesar de que no hubo una demanda explícita por parte de la institución, a partir de la evaluación del contexto socioeconómico, de la ayuda a las profesoras y lo encontrado en la página de internet, logramos crear una demanda hipotética de cuáles serían las necesidades de las familias, y así creamos un proyecto sobre valores, basándonos específicamente en la valoración moral, ya que constituye el eje fundamental que orienta la vida humana y el comportamiento de las personas. Frente a los acontecimientos causados por la pandemia, no pudimos conocer la institución ni a sus miembros, y tampoco pudimos realizar una intervención de manera presencial, por lo tanto desplegamos este proyecto de manera virtual, utilizando distintas herramientas de Google. En cuanto a la finalidad y los destinatarios, el proyecto tenía el objetivo de beneficiar a las familias y a los docentes, es decir, a todos los miembros del comedor educativo. Por un lado, buscábamos que las familias puedan practicar y aplicar estos valores durante la convivencia en la cuarentena, y a su vez para las docentes para garantizar su continuidad pedagógica y garantizar el aprendizaje de los niños. En cuanto al canal de comunicación, una vez que el proyecto era supervisado por las docentes, nosotros lo enviábamos a través del mail a la representante del comedor y ella se lo mandaba por WhatsApp a las familias. En cada entrega se enviaba el dispositivo con las actividades a realizar y los cuentos y las canciones previamente descargadas, ya que al ser enviadas por WhatsApp podíamos tener el inconveniente de que no se puedan descargar después. En cuanto a la frecuencia y las características, el proyecto se formuló en 4 intervenciones que se fueron entregadas todos los lunes del mes de mayo. En la primera intervención trabajamos con el respeto, luego trabajamos con la comprensión, aludiendo a que era lo mismo que la empatía, luego con la paciencia, y la cuarta intervención se hizo una integración de los 3 valores. Como los valores pueden ser aprendidos a través de la imitación de modelos u otras estrategias didácticas, nosotros decidimos utilizar específicamente los cuentos, ya que esto permite la asimilación del valor al tener distintas funciones psicológicas,
planteamos algunas, como por ejemplo que el cuento permite que el niño pruebe su yo, que realice proyecciones, que haga paralelismos entre su vida cotidiana y lo que sucede en el cuento, y esto a su vez abre espacios de reflexión, que era lo que nosotros buscábamos que ocurra en las familias durante la cuarentena. Al ser familias de bajo nivel cultural, fue necesario adaptar el lenguaje teórico a un lenguaje cotidiano, y también todos los cuentos los presentamos en forma de video para que aquellas personas que no sepan leer igualmente puedan realizar la actividad. En cuanto a las presentaciones, siempre seguimos con el mismo formato. En un principio dábamos una definición del valor, tal como se ve en la pantalla. Después presentábamos un cuento. Una vez escuchado el cuento, se abría el espacio de reflexión que decía recién, para que las familias piensen qué nos quiere enseñar el cuento y cómo lo podemos aplicar en el día a día ese valor, y generalmente lo terminábamos acompañando con una canción. En la intervención de la paciencia incluimos una actividad que consistía en la germinación de un poroto, para que los niños, con ayuda de las familias, lo rieguen día a día, y así se practique la paciencia con cosas cotidianas que pueden hacer en su vida. Y en la última intervención pusimos hincapié en el hecho de que los valores son muy importantes para la buena convivencia, pero no son fáciles de aplicar, por lo tanto día a día se los debe practicar. Y lo acompañamos con canciones con rimas, como para que lo puedan asimilar más. En cuanto a la evaluación, con la primera entrega tuvimos respuestas muy positivas a través del mail. Sin embargo, en las otras entregas no obtuvimos respuestas por el mail y fue necesario acudir al WhatsApp de la representante del comedor. Allí ella nos dijo que había enviado las actividades, pero que le parecía importante que nos comuniquemos con las docentes, y fue así como creamos una encuesta a través de una herramienta de Google con preguntas sencillas. Por ejemplo, esto que se ve en pantalla es un recorte de la encuesta. Le preguntamos si pudieron enviar las actividades, si pudieron abrir los videos, si las familias habían dicho algún comentario o habían hecho las actividades, si a ellas como docentes les había ayudado esta propuesta, y les dejamos un espacio de sugerencia o comentario respecto al proyecto. Frente a ello, de las 10 maestras que nos contestaron, 2 nos dijeron que no habían recibido respuestas de las familias, pero las demás nos dieron respuestas muy positivas y emotivas. Nos decían que los niños participaban mucho, que les mandaban videos y canciones cantando lo propuesto, que tenían mucha participación de las familias, que ellas en el día a día quizás no lo obtenían tanto, y que ellas como docentes trabajan mucho las emociones. Entonces fue muy enriquecedor poder acompañarlo con los valores, y que ellas mismas también habían aprendido mucho del proyecto. Entonces acá nos enviaron una foto de los niños haciendo la actividad de la paciencia. Entonces, frente a estos comentarios y estas respuestas tan positivas, creíamos que cumplimos con nuestro objetivo en el proyecto, porque logramos beneficiar a las familias. Los nenes, por lo menos en las fotos y en los videos, se los veía contentos, y las docentes habían podido continuar con su enseñanza. Y también lo que planteábamos es que durante periodos de crisis, muchas veces ciertos valores adquiridos pueden comenzar a perderse. Por ejemplo, ahora en la cuarentena tan extensa, las personas empiezan a sentir grandes niveles de ansiedad, de estrés o de miedo, y lentamente pueden comenzar a perderse estos 3 valores. Pierden la paciencia, pierden el respeto, pierden la empatía, y eso no favorece la convivencia. Por eso quisimos fomentar bien en estos 3 valores. Y por último, es relevante añadir que el proyecto fue un gran desafío, más allá de lo virtual. Al no poder conocer la institución, nos costó mucho poder adaptarnos al nivel socioeconómico de las familias, y en un principio hicimos un proyecto muy largo que incluía inteligencia emocional y mindfulness, con un lenguaje muy teórico, pero gracias a la supervisión de las profesoras y el trabajo en equipo, logramos como acotar el proyecto, pero hacer un proyecto muy enriquecedor, que nos permitió aprender sobre nuestro rol profesional, y también crear una herramienta pedagógica que la podemos utilizar nosotros u otros profesionales. Entonces, vuelvo a repetir, más allá de la virtualidad, la práctica fue muy organizada y muy eficiente. Muchas gracias. Gracias, Luana. Bueno, tu equipo la hizo eficiente, ¿eh? O sea,
Todos ustedes tienen el acompañamiento de los docentes responsables de las prácticas, pero en definitiva quienes ponen el cuerpo son ustedes. Así que bueno, hermosa experiencia también con ese comedor educativo. Sí, hermosa. Bueno, y nos faltaría Nicolaya Terreri, también de la Universidad de Hola. Salud. Buen día, Nicolaya. A ver, voy a compartir pantalla. Bueno. A ver. No estoy muy ducha con el Zoom y no encuentro lo que quiero compartir. Ahí voy, me parece, a ver. Ay. No sé cómo compartirlo, no puedo. Bueno. Pongo compartir, pero no sé cómo ir a donde lo tengo en realidad. Primero tenés que bajarlo, abrirlo en tu compu, Lo tengo minimizarlo. abierto. Bueno, ahora minimizarlo. Lo minimizó, a ver. Poné compartir pantalla. Ahí. Y ahí te debería aparecer. Fíjate, Nico, que se te abre una ventana donde te permite acceder a todos los que tenés abiertos vos en tu compu. Claro. En un momento, si es un Power, tiene que estar el Power. Claro. Sí, lo tengo abierto, pero no me aparece. Ajá. ¿Abierto o minimizado, Nicolaya? Ahora lo minimicé. Ahora No, lo tengo minimizado, pero... Probá si no abierto y después abrí el Zoom como arriba del Power y poner compartir pantalla. A ver. Luana o Julieta, si lo sacan del WhatsApp y le ayudan a ella Eso con les iba a Manuel. decir, que capaz que lo podían poner. Dale, ahí Estoy buscando Claro, lo a que lo vi mejor que de lo otra subiste. compañera que ya compartió. Sí. Ahí lo busco y te ayudo. Ahí lo busco. Claro. Ay, disculpen. Bueno. No pasa nada, esto es así, Sí. estoy aprendiendo. Es que yo me siento en la obligación de aclarar algo. Nosotras, toda la universidad se conecta por otra plataforma. O sea, el primer tiempo de la pandemia... Usamos siempre Meet. Utilizamos Meet y ahora estamos utilizando una plataforma a través del campus virtual, que no es Zoom, claramente. Así que no nos entrenamos en esto. No. Creo que usé 2 veces Zoom en toda la cuarentena. Ahí lo tengo, ahí comparto pantalla. Ah, genial. Dale, yo te digo y vos me avanzás. Sí. Gracias. Ahí está, ahora sí. Bueno, yo también con mi compañera Victoria Marinich empezamos la cursada en el mes de marzo con el entusiasmo de empezar con la práctica educativa. Bueno, nos asignaron una institución y en las siguientes semanas se comunicó el aislamiento social preventivo y obligatorio, así que tuvimos que, con la incertidumbre nuestra, de las profesoras, de la fundación, que íbamos a ir también, darle la mano a la virtualidad y tratar de resolver cómo avanzar. Nos tocó la Fundación Tupambaé, pasame si querés, Loa, que es una fundación sin fines de lucro, de acción comunitaria, que está funcionando desde 2001 en Maquinista Sabio, tiene una de sus sedes, pero abarca también y parte de la población de Intendente Lago Marcino, de Del Viso y Ingeniero Mayuich. Está formada y se creó con todos voluntarios, todas las personas que asisten ahí a la población son voluntarias de diferentes disciplinas, que trabajan ofreciendo sus servicios, que son 2, primero de atención de necesidades básicas inmediatas, donde están la salud y la alimentación. Ellos cuentan con un comedor comunitario al que asisten alrededor de 300 familias por día. Con el tema de la pandemia, en vez de ir a comer a la fundación, lo que se hizo fue armar bolsones de alimentos y entregar viandas y que las familias vayan a retirarlas para poder seguir con
con lo que venían haciendo, pero como todo reinventándose. Y también tienen los servicios de promoción y prevención para el desarrollo individual comunitario, donde se encuentran las áreas terapéuticas, psicopedagógicas, también tienen el área de educación, donde no solo es un apoyo escolar, sino también tienen el área de alfabetización para adultos, y una ludoteca. Esto de la alfabetización para adultos es muy relevante porque cuando tuvimos que interiorizarnos con las coordinadoras y demás para ver cómo llevar adelante la práctica, fue una de las cosas que nos comentaron, que parte de la población que asiste a la fundación son padres de familias con analfabetismo o que tienen un nivel académico muy bajo, entonces también nosotras nos teníamos que adaptar a eso para hacer proyectos y presentaciones que sean útiles para las familias. ¿Me pasás, Loa? La fundación tiene la misión principal es promover el desarrollo integral del hombre, ayudando a mejorar en sus condiciones de vida, más que nada en los sectores más desfavorecidos. Y en lo que hace hincapié casi constantemente es que el hombre no sea solo el objetivo del cambio, sino sujeto del mismo, que sea parte de su mismo cambio y darle herramientas para que se desarrolle durante todos los ámbitos de su vida, con la ayuda necesaria, pero que forme parte de este desarrollo. Y la visión de la fundación es promover la reconstrucción de una cultura donde la fe y la vida no se dividan y se pueda vislumbrar la civilización del amor, donde la dignidad humana sea lo que más se respeta. La siguiente. Nuestra práctica en sí, es a lo que voy ahora, cuando se nos informó que iba a ser de forma virtual, se nos generó una gran incertidumbre, muy grande, porque no sabíamos cómo proceder, no conocíamos la población que asistía a la fundación, no conocíamos la fundación en sí, entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer o cómo lo vamos a llevar adelante? Así fue que nuestras profesoras, Silvia y Liliana Pisano, nos pusieron en contacto con la coordinadora de la fundación y con la psicóloga, y ellas nos pusieron al tanto de cómo era la población, de cuáles eran las inquietudes que más les interesaban que tratáramos, que se basaban en lo que las familias que asistían todos los días le planteaban a ellas. Se les planteaba mucho que no podían mantener el orden en el hogar, que les costaba mucho que los nenes ahora en el tiempo de cuarentena se sienten con las cosas de la escuela. Entonces, ahí fue que decidimos los temas que íbamos a tratar, y primero fueron rutinas para mantener el orden en el hogar, ideas para armar una agenda para que el orden se siga manteniendo, después tips para trabajar la paciencia, que era un tema que nos comentó que las familias le contaban, porque al estar tanto tiempo, de repente toda la familia en casa, mucha de la gente que trabajaba no estaba trabajando y convivían en la casa, los nenes no iban a la escuela, y la paciencia se les iba y se les perdía del mismo estrés generado. También adrede de eso, tips y estrategias para trabajar la amabilidad, que no se pierdan el respeto. Y por último, lo que hicimos fue como para distender un poco, juegos y actividades para que la familia comparta tiempo conjunto. La forma que teníamos de llegar a ellos con nuestros proyectos, decidimos hacerlo por vías de difusión de WhatsApp. Nosotros se lo enviábamos a la psicóloga de la fundación y ella lo difundía. Elegimos este medio porque era una herramienta que nos comentaron, todos tenían un teléfono celular con WhatsApp, entonces nos parecía que era la forma más eficiente para llegar a toda la población. Ahora en la siguiente diapositiva es cómo lo llevamos adelante. Lo enviamos una vez por semana, generalmente los lunes, porque la idea eran como desafíos semanales, donde no solo era información que les dábamos, sino tratábamos de que tenga una actividad o ideas o una herramienta para que ellos generen una actividad en casa compartida en familia, y no que sea solo algo infantil o para los nenes, sino que sea para todo el grupo familiar. Estos son algunos de las entregas que hicimos. La primera de todas fue la primera entrega, donde se les daba la consigna de que marque con un tic las cosas, con un tilde, las cosas que pudieron hacer en la semana.
Perdón, Luana, volvé la anterior. Después es lo de la paciencia. Gracias. Y la anterior, sí. La de la paciencia y la de la amabilidad, donde se trabajaban las palabras mágicas. No sé si, ¿nos escucha, Luana? Ahí está, gracias. Las palabras mágicas y su importancia, que era que recuerden siempre decir la siguiente. Por favor, permiso, gracias. Ahí está. Y fue ahí mismo. El último cuadrito se les daba la idea de que lo puedan hacer en una hoja de papel, entonces poner en el hogar donde se graficaran las acciones amables que habían recibido y las acciones amables que habían realizado, para, graficándolo, tener como más conciencia de cómo uno por ahí trata a los demás o cómo le gusta que lo traten. Otra que también habíamos hecho, que no puse acá, fue la de la agenda semanal, donde se le daba la idea de que armen una agenda en papel y para organizar. Ahora sí, la próxima. Entonces, después de que se lo íbamos enviando, a veces en la semana, la coordinadora y la psicóloga nos mandaban algunas de las respuestas que tenían, y ahí están algunas, que eso era la parte más linda, y lo más importante fue, o impactante, fue el impacto que esto generó, que cuando se terminaron las prácticas nos comentaron que 146 familias habían recibido las presentaciones que nosotros hacíamos por semana, y teniendo en cuenta la cantidad de personas que vivían por hogar y que conformaban cada familia, alrededor de 700 personas fueron beneficiadas por la práctica. Y esto fue parte de las respuestas que obtuvimos. Ahí está justo una de las que yo decía, de la agenda semanal, que armaban como un horario o un programa del día de qué hacer. La que están los nenes era algo parecido, que tenían también todo el orden para avanzar en el día. Ahí hay otra repercusión de la entrega de que trabajamos la paciencia. Y la de arriba a la derecha es de la primera entrega, que estaban bastante contentos con la idea de plantearlo como una idea que bajaba de la fundación y de la práctica nuestra para mantener el orden en el hogar. Y por último, a modo de conclusión, ya la próxima diapo, lo que nos llevamos nosotras y lo que creemos que fue para nosotras la práctica, fue un poco de todas estas palabras que se ven ahí, porque fue primero un desafío enorme. Si bien uno dice uno con la tecnología es amigo o se lleva bien y todo, llevar a cabo una práctica con una población que no conoces, más una práctica educativa en un sector, en un área más comunitaria, con gente que no sabes qué recursos tienen, adaptar todo el lenguaje que uno viene adquiriendo de la universidad y todos los años, un lenguaje súper académico, donde se les hace hincapié constantemente en las formas, en la formalidad y demás. Hubo que deconstruirlo y armar todo totalmente sencillo y conciso, y paradójicamente fue lo que más nos costó, porque uno ya viene armadito con la escuela de toda la formalidad, y tener que desarmar todo eso fue complicado. La reinvención, la reciprocidad nuestra y de la fundación, porque no solo nosotras dimos herramientas o proyectos y demás, sino que el impacto y las respuestas también nos llenaban y nos ponían contentas a nosotras. Así que fue una ida y vuelta constante de todo esto que puse ahí en la conclusión, que estuvo buenísimo, y a pesar de las dificultades y los desafíos, fue una práctica que dejó mucho y que fue, creo que para todas las partes, muy rica. Nada más, muchas gracias. Gracias, Nicolaya. Bien, salió perfecto. Sí, sorteado el obstáculo inicial, se entendió todo, muy bien. Bueno, el Zoom. El Zoom, el entrenamiento del Zoom. Bueno, Dana, vos fíjate, son las 12,
Y todos hicimos bien los deberes porque tenemos hasta las 12:15 y ya han presentado todos los participantes. Bueno, yo propongo si alguien quiere compartir algo, ¿te parece bien? Perfecto. ¿Sí? Dale. Si alguien quiere preguntar, o bueno, simplemente digo, compartir algún parecer acerca de las experiencias que se han transmitido en este espacio. A mí en lo personal me parecieron muy ricas las experiencias de todas, todos los que compartieron, pero estas últimas que contaron, que son quizás las que tengo más frescas, ¿no? Me pareció muy importante lo que plantearon en la Fundación del Potrero. No, en la Fundación del Potrero, sí. O Luana fue. No, de los toritos. El comedor educativo, sí. Sí, esto de poder adaptar las actividades a aquellos que no tenían la posibilidad de leer, ¿no? Y me pareció muy importante porque eso le da un marco muy amplio en relación a todo lo que tiene que ver con la inclusión educativa, ¿no? Porque son comunidades en general, por lo que fueron contando todos, muy vulnerables en algunos casos, y es muy importante eso. Y en la última exposición también me pareció muy importante el tema de los valores, porque los valores uno los trabaja toda la vida, ¿no? Y esto de la paciencia, la tolerancia, el registro, poder registrar es fundamental, enseñarles el registro desde chicos, e inclusive que los chicos le enseñen esto de registrar a las familias, está genial, me parecieron experiencias muy ricas. Sí, también agregar que eran niños entre 3 y 5 años, entonces había que encontrar cuentos que se adapten a las diferentes edades. Y al escuchar el cuento, ahí quizás el nene de 3 años también lo puede captar. Sí, Liliana. Sí, a mí me pareció muy valioso. Disculpen que no puedo precisar cuál era el grupo, ¿no? Porque ya a esta hora hay mucha información en la cabeza, pero que aprendieron sobre la marcha y modificaron sobre la marcha. Porque vieron que a veces uno en la cabeza tiene 7 ideas, después la realidad concreta te dice, mirá, solo 5, y esta sí no, así mejor. Eso me pareció muy valioso, ¿no? Porque hay que ser capaz de decir, bueno, cambiamos sobre la marcha. Y otra cosa, los grupos que además tuvieron que, digamos, maestras entre comillas, porque algunas no eran, o sea, pasarles la información a ellas, que ellas las entendieran, para que a su vez después ellas las pasaran a los chicos. Eso también es todo un trabajo. Y es como un doble desafío eso. Es todo un desafío. Y además en algunas que por lo que ustedes dicen, no eran tampoco maestras. A veces hay gente que no es maestra y maravillosa, y hay gente que es maestra y vos decís, por favor, aprende un poco a ser maestra. Bueno, hay de todo en este mundo, ¿no? Pero ese doble desafío, ¿no? De transmitirle a un adulto las ideas que ustedes tienen, que ese adulto las comprenda y que después las pueda bajar. Liliana, vos sabés que en este comedor educativo la localidad se llama Toro. Es yo creo que tiene categoría de pueblo, ¿no es cierto, Luana? No sé si me equivoco. En el partido de Derqui, digo bien. A ver, tal vez yo vi en el chat que hay gente de Tucumán y hay gente, no sé si hay gente de Santiago del Estero, bien de Córdoba. Estamos hablando de localidades que están más o menos a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro. Donde en general, digamos, hay un nivel adquisitivo bajo. Bueno, entonces, en este comedor concretamente, todo funciona como si fuera un jardín de infantes, pero yo creo que hay una maestra, jardinera, profesora a nivel inicial, que es la vicedirectora, ¿sí? El resto no lo es. Entonces esto implica, lo que vos decías, Liliana, el desafío de que el otro pueda decodificar e interpretar la intervención que el estudiante del último año de psicología, con todo el bagaje de conocimiento que eso implica, y también de desconocimiento en el rol docente específicamente, tiene que, o querían, transmitir en ese espacio. Así que sí, coincido, esto, o sea, el tiempo del aislamiento generó una enorme flexibilidad mental para todos, ¿no? Bien.
¿Alguien quiere compartir algo más? ¿O preguntar? Bueno, yo me quedé... Sí, María. No, chiquito, nada más destacar cómo se ven los distintos grupos, que esta situación totalmente novedosa provocó la creación de recursos originales, la capacidad creativa, bueno, el sostén entre pares, eso. Es cierto. Sí, sí, tal cual. Yo por ahí, Silvia, si te parece, quería rescatar como algunos conceptos que fui como viendo en las diferentes ponencias, ¿no? Esto de que el aprendizaje ante la situación inédita nos invocó a interpelar cualquier tipo de habilidad que nos pudiera, en el caso de las prácticas, llevar a nuestro objetivo final. Y en el medio, esta permeabilidad, esta flexibilidad, la diversidad, encontrarnos inclusive con valores que nosotros los teníamos instalados de una manera y que al acercarnos de una forma bastante distante, porque en principio la virtualidad nos ponía cierta distancia ante lo que era el trabajo en terreno, sí, poder formar parte, ¿no? Armar estas alianzas, construir estas redes, en el medio ir construyendo también lo que los psicólogos en el ámbito educacional hablamos mucho, que son las identidades, una identidad como psicólogo, una identidad como psicopedagogo, la identidad como docente mismo, y un ámbito no menor que es entrar al sistema familiar, todo lo que eso implica en cuanto a desafío. Quienes tenemos la posibilidad de ejercer la carrera actualmente, y yo particularmente trabajo con niños en consultorio, sabemos que el sistema familiar es uno de los lugares más susceptibles, que presenta más dificultades, y poder entrar a través de herramientas que no tienen menos valor por ser virtuales, al contrario, creo que tienen un agregado en las diferentes dinámicas, en el cuento, en las canciones, en el registro, en el dibujo, era pensar a las familias, ¿no? En los valores, en la cotidianidad, en la convivencia. Me parece que pone de manifiesto la interdisciplinariedad con la que se tiene que manejar el psicólogo en todos los ámbitos. Porque en el Potrero, por ejemplo, el proyecto ese, las chicas habían contado de todas las redes que tuvieron que construir. Bueno, en estas últimas 3 ponencias de lugares lejanos, que yo me hice la idea que son como rurales, puede ser en Buenos Aires, estas 3 instituciones. También llegar a esa población no es tarea fácil, digamos. A ver, Dana, no son rurales. Espera, estoy ubicándome en los lugares, ¿no? No, pero no tienen, digamos, las características de la ruralidad, ¿sí? Bien. Pero bueno, sí, la Fundación Tupambaé y el comedor educativo, por ejemplo, la Fundación Tupambaé está sobre calle de tierra, ¿sí? Para que se den una idea. Y había algo muy preocupante, y era que, bueno, ustedes se acordarán, al principio de la pandemia, muchísima gente ha perdido su trabajo. Entonces, otra de las preocupaciones que teníamos con este grupo que intervino en la Fundación Tupambaé era la satisfacción de las necesidades básicas de las familias de la zona, ¿no? Bueno, yo me comuniqué directamente con la coordinadora de la fundación y me dijo, a todo el mundo le llega alimento. Ellos tenían un registro, aclaro, no solamente provisto por la fundación, sino provisto por autoridades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ajenas a la fundación y ajenas a nuestra práctica. Pero un poco, Dana, esto, ¿no? Cómo yo creo que todas las habilidades sociales nuestras, y la enorme empatía ante lo que fue y lo que está haciendo, el aislamiento, la pérdida del trabajo y todo esto, hizo que nos sensibilicemos, ¿no? Frente a algunas cosas más que en otros momentos, ¿sí? Yo particularmente quiero transmitir esto. Siempre tuve mucho temor a que se desencadenen situaciones de violencia intrafamiliar. Y siempre decía, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Me pareció sumamente atinado las líneas de trabajo justamente con los valores, ¿no? Creo que, no sé si era Luana, comentaba que los valores se vinculan con, o sea, el ejercitar valores, ser consciente de los valores, se vinculan con una convivencia, vamos a decir, pacífica, ¿no? Así que bueno, esto fue uno de los temores que hemos tenido, ¿no?
agregados a la incertidumbre y a esta ansiedad que todos pusimos en ejercicio. Claro. Sí. Quería agregar también en la experiencia que tuvimos en la UCA y que las chicas tuvieron, y Charo me pueda, todas estas situaciones también, de gente que perdió el trabajo, de cambios en la dinámica familiar. Me acuerdo, Charo tenía una adolescente, porque a ver, acá hay 3 chicas, este proyecto lleva más o menos 50 alumnos que están trabajando en esto, ¿no? Y después, por ejemplo, me acuerdo el caso de Charo, que ya contaba que y el novio había ido a vivir a la casa, entonces también cómo eso repercutió en el aprendizaje, ¿no? O mamás que antes no estaban y de pronto por perder el trabajo pasaron a estar y acompañar a los chicos. O sea, hubo cuestiones de las feas, toda la pandemia es fea, digamos así, pero para algunos ha traído consecuencias laborales muy el simple hecho, todo eso también repercutía en las situaciones. También repercutía en las situaciones que no todos los alumnos encontraban respuestas desde sus docentes, por ejemplo. Había docentes, me acuerdo un caso, en agosto le digo, bueno, todo esto es hasta diciembre. Nunca más vio a la docente. Entonces uno asistía entonces ¿cómo entusiasmabas a alguien que la docente ni siquiera le respondía, lo hiciste bien, qué bien te salió, mejora esto, ¿no? Es decir, la riqueza de las situaciones que los chicos vivieron es impresionante, ¿no? Hubo mucha gente que tampoco pudo sostener el proyecto, ¿no? Hubo chicos que no lo pudieron sostener no sabemos, a veces no hemos sabido detectar el por qué, porque no te lo dicen, y uno insistía hasta ahí. Después, bueno, pero sí, eso es cierto lo que vos decís, Silvia, ¿no? Todos los impactos que trajo, lo negativo de la pandemia, que es mucho, ¿no? Yo pienso, ¿no? En el simple hecho de compartir un único espacio. Eso, tal cual. Porque, bueno, digamos, mayormente yo creo que los que estamos en la pantalla en este momento decimos, bueno, no sé, por ejemplo, me voy a conectar, entonces cambio de cuarto, de habitación, o tengo a mi alcance, digamos, otros recursos que hacen a lo habitacional, ¿no? Pero yo imagino, bueno, muchísimas familias compartiendo una mesa, una misma mesa, ¿no? O el hecho de la escasez de los recursos digitales. Por eso también esto de, bueno, cambiar un poco la mirada y decir, no todo el mundo tiene la computadora que tengo yo. De ahí, bueno, los dispositivos que más de uno mencionaron, ¿no? Que trabajaban con el WhatsApp, o con la diversidad de plataformas en las que nos fuimos poniendo cancheros. Claro. Yo quería preguntar a la gente de la Universidad de Córdoba, que en un momento dijeron, nos animamos a hacer como docentes, ¿no? ¿Cómo se sintieron? Claro, o sea... ¿En qué consistió? Bien, Hola. La propuesta fue, de alguna manera, como teníamos ciertos recursos limitados en la flexibilidad, o sea, lo que no pudimos hacer es, por ejemplo, participar en un grupo de WhatsApp de una escuela secundaria de un profe X, porque para todo eso hacía falta una serie de articulaciones y convenios que en ese momento no contábamos con ellos. Entonces, lo que sí hicimos fueron elegir ciertas temáticas que habían ido apareciendo a lo largo de las observaciones, que tienen que ver con, por ejemplo, los contenidos prioritarios para la educación secundaria, que están habilitados para el profesional, el profe de psicología, ¿no? Y desde ese lugar se prepararon clases. Y algunos grupos trabajaron con esa temática y otros grupos trabajamos, por ejemplo con mi compañera, trabajamos educación sexual integral para profesores de secundaria. Y la clase versó sobre recorrer, bueno, un poco que teníamos como entendido qué es la sexualidad integral y algunos de los ejes básicos de la educación sexual integral. La verdad que fueron momentos muy interesantes. Es decir, que ustedes trabajaron con los profesores que nos fuimos sumando a las clases de nuestras compañeras.
Entonces ahí fuimos viendo distintos recursos, ¿no? Cómo trabajar, no sé, grupos primarios para secundaria, pero nosotros vimos todo, ha sido como un doble rol entre alumnos, pero además completar la caja de herramientas para las cuales el día de mañana vamos a compartir. Perfecto. O Bien. el día de hoy, ¿no? Porque hay algunos de nosotros que ya somos profes, docentes. Ajá, ajá, bien. Bueno, gracias, Tiene que chicos. ver también con esto de el qué nos animamos a hacer. Esa es una pregunta que atravesó todas las prácticas y fue la propuesta de la profe a cargo, ¿sí? Es decir, ¿hasta dónde llegaría la creatividad de los dispositivos que empleamos? ¿Sí? En mi caso particular, por ejemplo, yo actualmente resido en una localidad que se llama Cavia, yo estoy en Neuquén. Ajá. Y mi participación fue remota, o sea, fue totalmente a distancia, y tuvimos la posibilidad de coordinar trabajo con mis dos compañeras. Trabajamos en tríada, y la temática del trabajo que elegimos fue la de identidades trans y educación sexual integral. Ajá. Hicimos 2 clases asincrónicas, y a una de las clases invitamos a una profe de historia que es una chica trans y que es militante por el movimiento de la diversidad, la cual no nos habló desde su testimonio y la sensibilización, porque eso es, digamos, una actividad que ya está bastante trillada, sino que básicamente lo que hicimos fue una entrevista semidirigida acerca de los lineamientos políticos que la atraviesan, digamos, y todo lo que tiene que ver con el entramado social, sobre todo en este momento que estamos atravesando de contexto de emergencia sanitaria, ¿sí? Y cómo trabajan desde el colectivo con todo esto paralizado. Entonces eso fue lo interesante de la temática. Entonces, ¿hasta dónde nos animamos nosotros a participar o qué propuesta tomamos como creativas? Eso es lo que básicamente nos arengó la profe a llevar a cabo, ¿no? A emprender. ¡Wow! ¡Qué difícil, eh! Muy difícil teniendo en cuenta que éramos 70 estudiantes dentro de la cátedra, y por suerte la profe tenía un equipo de docentes e instructores también que eran 9, los cuales también, si se quiere, descomprimían un poco la presión y el peso que sentía la profe de tantos estudiantes, porque la matrícula era bastante grande para trabajar. Así que estuvo muy, muy bien pensada. Bueno, muy bien, Matías. Tu profesora estará agradecida por tus palabras. Yo supongo que sí. Con tu empatía con la profesora, ¿no? Que recién dijo el peso que sentiría la profe con 70 alumnos. Ya lo creo, Dios mío. Y en un contexto novedoso, o sea, porque para ella también el desarrollo en virtualidad implicó desestructurar la forma de trabajo que ha tenido años anteriores, por lo que nos comentaba. Entonces tuvo que readecuar, y tuvimos la suerte de participar también en las orientaciones para nuestro trabajo integrador final y para las propuestas de enseñanza, que antes meramente estaban en una grilla ya establecida por el equipo de cátedra. Entonces eso fue lo novedoso también este año. Perfecto. Bueno, gracias, chicos. Muy ricas las experiencias. Vamos a tener que irnos ya a un cierre, que ya estamos sobre la hora, Silvia y Dana. Bien. Bueno, no, yo básicamente lo que quiero es agradecer a todos, por un lado, el haber llegado hasta el final de su formación como psicólogos dentro del ámbito universitario. Todos sabemos que esto después es de por vida. A mí cuando a los 19 años me dijeron eso, me agarró una crisis vocacional. y acá estoy todavía. Bueno, y yo me quedé pensando, como para ir cerrando, como decía Grisel, en un impacto que tuvo el grupo de Julieta en el colegio Nuestra Señora de Luján, también de la ciudad de Pilar, ¿no? 3 grados de 37 niños, ¿sí? Bueno, por un lado todos estamos así como haciendo esfuerzos denodados por seguir manteniendo a los chicos y a los adolescentes súper vinculados con la escuela, ¿no? Pero por otro lado hay colegios que tienen estos grados
saturados de niños. O sea, las dos situaciones son complejas, ¿no? Y bueno, y el rol nuestro en las organizaciones educativas, desde dentro, desde afuera, se va a enfrentar cotidianamente en la pandemia y fuera de la pandemia con esta complejidad. La complejidad de la niñez, de la adolescencia, de las familias, de los docentes, de los equipos directivos y de los contextos, ¿no? Así que bueno, les deseamos, por supuesto, muchas felicidades a todos, los que se han recibido, los que están por recibirse, así con un pie adentro y otro afuera de la universidad, y por supuesto volver a encontrarnos en espacios como estos que han sido muy constructivos, por lo menos personalmente. Así que un agradecimiento enorme a todos. Bueno, yo agradezco también. Ay, Dana, sí, habla. No, por mi parte, sumarme al agradecimiento de Silvia y felicitarlos a todos por el trabajo realizado. Me gustaría que nos quedemos como futuros profesionales o como profesionales que ya somos en ejercicio con la palabra del trascender y poder reinvertirnos, ¿no? Ante todos los factores que influyen en el ejercicio propiamente dicho. Y bueno, y agradecerles el espacio en la jornada también. Muchas gracias. Yo también agradezco el espacio y el clima de escucha, de colaboración, de respeto que se dio, así que experiencias muy ricas las que contaron todos. Otra cosa que les comento es, bueno, ahí yo dejé el link que es de una investigación y que se quiere meter y participar, lo hace, son 2 minutitos, y abajo hay un link donde tienen que subir las exposiciones que hicieron, que creo que la mayoría ya las subió, pero no importa, por las dudas lo recuerdo. Después cualquier cosa se los mando a las coordinadoras de última, ¿sí? Les mando, bueno, cerramos acá. Un cariño enorme a todos y muchas gracias. Bueno, un buen fin de semana. Gracias a la UAI también. Muchas gracias. 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 Chao, hasta luego. Chao, gracias. Adiós. Muchas gracias.